Bien, continuamos con algunas charlas sobre la práctica 5, en donde vamos a introducir el concepto de salto a subrutinas. Bien, para eso, como buen ejemplo, vamos a usar el programa 6, 7 y 8, que tenemos acá, en donde los tres hacen la misma lógica, implementan la misma lógica. En el programa 6, de la manera tradicional, como ya lo veníamos haciendo en programas previos. Si lo analizamos brevemente para analizar qué trata de hacer este programa, veamos que tenemos definición de dos números, de bytes, 150 y 10 en este caso, como ejemplo, y después el programa lo que hace es mueve a AL el número 1, o sea que AL lo hidrata con el valor 150, compara con el 0 ese valor, si era 0 se va al fin y no hace más nada, terminó el ejercicio. Después mueve a H el valor 0, a dx el valor 0, inicializa con 0 otros registros, mueve a cl en num2, o sea que en AL me quedó num1 y en CL me queda num2, y entra en un loop, que ya vimos en video previo. Compara CL con 0. Si es 0, hace lo mismo que al comienzo, se va al fin y no hace más nada y termina el algoritmo, sin realizar acción alguna. En caso de que ninguno de los dos sea 0, lo que hace es suma dx, que estaba inicializado antes del loop en 0, suma AX. ¿AX quién es? AX es la parte baja de A, que tiene el valor num1, la parte alta de A, que tiene el valor 0, ¿bien? Lo suma sobre el registro DX, que estaba inicializado en 0. Decrementa CL, que tenía el valor de num2, y vuelve al loop, en el cual vuelve a sumar a DX, que tenía el valor de AX ya sumado, le vuelve a sumar a X. Decrementa CL, que de 10 había pasado a 9, de 9 pasa a 8, y así continúa. Queda constantemente sumando AX, que tenía el valor num1 en su parte baja y un 0 en la parte alta, en definitiva tenía el valor de num1, se lo queda sumando num1 repetidamente. ¿Cuántas veces? Las veces que indique num2. En definitiva, lo que está haciendo acá no es ni más ni menos que una suma sucesiva del mismo valor, acumulándolo sobre el registro de X, en el cual estamos implementando el concepto de multiplicación. Está multiplicando 150 por 10, haciendo 10 veces la suma de 150. Dx funciona como acumulador, va conteniendo ese resultado al final de la multiplicación. En definitiva, en dx lo que quedó es la multiplicación de num1 por num2. Bien. En algún momento, cuando dcl llegue a 0, este es un jumping condicional, pero la condición de salida es un poco particular, está al comienzo. Bien. Si cl llegó a 0, hace un jump condicional hacia fin y terminó el algoritmo. Bien. Bueno, este programa en definitiva hacía la multiplicación de num1 por num2. El programa 7 y el 8 hacen exactamente lo mismo, hacen la multiplicación de num1 y num2, pero con una variante, con la invocación a subrutinas. ¿Qué es el concepto de subrutina? Es el concepto que ya conocemos en lenguajes de alto nivel, en el cual en programación estructurada lo podemos ver como procedures y funciones, en orientación a objeto lo podemos ver como métodos, ¿sí? No es ni más ni menos que encapsular una porción de código con cierta cohesión, ¿sí? Que haga un trabajo concreto y eso se encapsula en una subrutina para después poder ser invocada en distintas porciones del código de mi algoritmo. Si lo veo gráficamente, voy a tener un programa que tiene múltiples instrucciones, disculpe la desprolijidad, pero estoy escribiendo mano alzada, tengo múltiples instrucciones y en algún punto lo que hago es una invocación que nosotros vamos a llamar call, un llamado, a una subrutina, sub, por ejemplo, en donde sub es una porción de código que está etiquetada y que tiene una serie de instrucciones. Bien, entonces yo lo que tengo que saber es invocar desde mi código lineal
invocar a una subrutina para que se ejecute esa porción de código y después pueda retornar, como buena subrutina, a la instrucción que seguía el llamado para continuar la ejecución. Bien, ¿cómo puedo lograr esto? Bueno, aparecen dos instrucciones nuevas. Una es la que acabo de nombrar, call, bien, y la otra es la que es necesario poner siempre al finalizar una subrutina, que es el ret, que representa el return. Entonces, con la instrucción call y la instrucción ret, call y ret, tenemos la implementación posible de invocaciones a subrutinas. Ahora, ¿qué diferencia el call a una subrutina con el salto condicional? En definitiva, o el salto incondicional. Yo podría conseguir este mismo efecto cambiando el call por un jump JMP a subrutina. El efecto sería el mismo. En definitiva, vuelvo, salta hacia una porción de código etiquetada como sub. La diferencia fundamental radica en que el call internamente hace un jump, es decir, el jump lo que hace es, recuerdan que en la CPU, en esta arquitectura, contábamos con un registro particular que era el instruction pointer. Lo voy a dibujar a mano alzada. El IP instruction pointer o program counter PC en algunas arquitecturas también se llaman así. Lo que contiene es la dirección de la instrucción a ejecutar. En la arquitectura von Neumann lo único que sabe hacer es autoincrementar el instruction pointer para ir buscando la siguiente instrucción a ejecutarse. La va a buscar a memoria y hace el fetch de la instrucción, la ejecuta y se autoincrementa el instruction pointer para la siguiente instrucción. Tenemos mecanismos para alterar ese instruction pointer y que en lugar de ejecutar la siguiente instrucción vaya a ejecutar otra porción, ¿sí? otra sección de memoria. Bien, eso era con el jump, lo habíamos visto. El jump lo que hacía es afectaba el instruction pointer cambiándolo en lugar del autoincremento que hace el instruction pointer, lo cambiaba lo forzaba al instruction pointer con el valor que indique la etiqueta. Bien, en este caso sub. Bueno, el call hace eso mismo, hace exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el call lo que hace también, adicionalmente a modificar el instruction pointer, es sabe guardar, y ahora vamos a ver cómo, sabe guardar la dirección de retorno. Porque es fundamental. Una vez que hago el jump, si yo uso la instrucción JMP jump, va a saltar, va a modificar el instruction pointer, pero no tengo forma elegante de volver de esa subrutina. Yo salté hacia una porción de código, pero después la forma de volver a la instrucción que seguía esa porción de código la tendría que hacer de forma artesanal, manual, guardarlo manualmente. Bueno, para eso tengo una instrucción que es el call, que es la instrucción correcta para invocar a subrutinas, call a subrutina. Y esa instrucción lo que hace es, adicionalmente al jump, internamente previo al jump, lo que hace es guardar la dirección de retorno. ¿Dónde lo guarda? Lo guarda en el concepto, lo guarda en memoria. Y una porción especial de la memoria, vimos que la memoria en esta arquitectura von Neumann es una sola, en la cual se guardan datos e instrucciones. Bueno, también vamos a guardar al final de la memoria datos también podemos guardar. Esos datos se van a estructurar de una forma particular que es lo que conocemos como pila, ¿sí? Stack. ¿Sí? Es una estructura de datos del tipo LIFO, last in, first out, que justamente lo que hace es, funciona como una pila, imaginemos conceptualmente como una pila de platos, el último plato que pongo es el primer plato que saco. Bueno, ese concepto de pila, ya lo doy por sabido, es lo que vamos a implementar, está implementado en esta arquitectura y está implementado gracias a otro registro que dispone esta arquitectura, que es el stack pointer, que es el puntero de pila. Tenemos otro registro adicional, que es el stack pointer SP, que lo que hace es apunta al tope de la pila. Bien,
El tope de la pila conceptualmente empieza a partir del fondo de memoria y a medida que voy apilando se va a ir subiendo, apilando los datos. Gráficamente veo que van subiendo los datos. A nivel arquitectura, a nivel direcciones de memoria, lo que va a pasar es que se van a decrementar las posiciones de memoria a medida que apilo, porque obviamente estoy apilando en posiciones menores de memoria. Para poder apilar y desapilar, yo internamente tengo dos instrucciones clásicas. Para apilar tengo el push como instrucción, para desapilar tengo el pop como instrucción. Lo que puedo apilar son registros, por ejemplo, push AX, pop AX. Como condición en esta arquitectura, en este simulador MSX88, siempre vamos a estar limitados a hacer push y pop de registros de 16 bits. No puedo hacer AL, por ejemplo, el push y pop. Bien, es una limitación que tenemos en esta arquitectura. Bueno, en definitiva, cada vez que hago un call a una subrutina, no solamente se va a hacer el cambio al instruction pointer para apuntar al label que yo le indiqué, a la etiqueta que le indiqué que quiero saltar, sino que previo a eso lo que va a hacer es va a guardar la dirección de retorno. Imaginemos que la dirección siguiente al call era la dirección 3400 hexadecimal. Bueno, esa dirección de retorno es la que se va a apilar al fondo de la pila, ¿sí? El stack pointer, cuando haga el call a la subrutina, lo que va a hacer es, va a guardarse, obviamente ocupa 2 bytes, entonces va a guardar 2 bytes en el tope de la pila, ¿bien? Que va a ser el 3400. Obviamente, como estamos trabajando en una arquitectura que trabaja con Little Endian, guarda la parte baja en la dirección menor de memoria y la parte alta en la dirección mayor de memoria. De esta manera se guarda el valor, ¿sí? Y el stack pointer se decrementa en 2. Bien, como el stack pointer arranca en 8000, pasa a 7FFF, 7FFE, ¿sí? Pasaría a ser el nuevo puntero de pila. ¿Por qué? Porque el stack pointer se decrementa, dado que hizo un push internamente, para apuntar al nuevo tope de pila, para poder apilar nuevamente más cosas. Bien. Bueno, este es el efecto que tiene el call, en definitiva. Hace no solamente el jump tradicional, sino que además hace un push de la dirección de retorno. Bien. Entonces, de esa manera, se empieza a ejecutar la porción de código que corresponde a la subrutina, dado que el instruction pointer se cambió, ahora apunta al inicio de la subrutina y se van autoincrementando. En algún momento, si yo escribo la instrucción ret, que siempre la tengo que escribir al final de cualquier subrutina, ¿cuál va a ser el efecto que va a conseguir? Bueno, el ret no sabe más que desapilar 2 bytes de la pila, los desapila, hace un pop internamente, saca estos dos elementos de la pila y los coloca en el instruction pointer. El red internamente lo que hace la implementación, podemos verlo así, la implementación interna del red es un pop y tira el valor en el instruction pointer. ¿Cuál es el efecto final? El efecto final es que una vez que finalizó la subrutina de ejecutarse, se va ejecutando. Una vez que finaliza con el red, lo que hace es tira el valor que estaba al tope de la pila en el instruction pointer, que casualmente era lo que, no casualmente, era lo que guardó el call previamente, que era la dirección de retorno. Entonces la siguiente instrucción a ejecutarse ahora cuál va a ser, justamente la que está abajo del call. Entonces, luego de la ejecución de la subrutina, se ejecuta correctamente la instrucción siguiente al call. Y ahí se implementa la invocación de la subrutina. Se va ejecutando, a medida que se va incrementando el stack pointer, volvemos de vuelta al programa principal. Se van ejecutando instrucción tras instrucción, se va autoincrementando el stack pointer. Cuando llega al call, lo que hace es apila la dirección de retorno y hace un jump hacia subrutina, hacia sub. Empieza a ejecutar, como se modificó el stack pointer y ahora apunta a esta dirección,
se empieza a ejecutar esta porción de código, se va autoincrementando, en algún momento se ejecuta el red. Cuando se ejecuta el red, hace un pop del instruction, hace un pop de la pila y tira ese valor el instruction pointer. Ese valor confía que sea la dirección de retorno que dejó el call apilada. Entonces, como se modificó el instruction pointer, ahora la siguiente instrucción a ejecutarse es la que continúa el call. Y así se hace el enlace de invocación a subrutina. La gran ventaja de esto es que yo puedo hacer esta invocación, por ejemplo, varias veces. Entonces, yo podría hacer otro call en cualquier momento acá a la subrutina nuevamente, y lo que va a pasar es que invoca acá nuevamente la subrutina, previamente apila el valor de retorno, que va a ser este. Imaginemos que acá sea 4, 5, 6, 1 hexadecimal. Bueno, esa es la dirección de retorno que va a apilar este call. Entonces, cuando el red se ejecute por segunda vez, lo que va a desapilar es este valor de retorno. Entonces, va a volver en el segundo intento, en la segunda invocación, va a volver a esta instrucción. Y yo no tuve que modificar nunca esta subrutina. Sigue funcionando la subrutina con el mismo red. Dado que en las dos ocasiones lo que desapila son las direcciones de retorno dependiendo de dónde se realizó el call. Bien. Esto incluso permite también hacer anidamientos de subrutinas. No quiero entrar mucho en detalles, pero porque ya no quiero complicarla más, pero yo acá internamente en el código yo podría tranquilamente dentro del código hacer un call a otra subrutina, sub 2, por ejemplo. Bien. Y esa subrutina sería otra sub 2, disculpen la desprolijidad del código, otra subrutina que está acompañada de su propio reto. Bien, entonces, ¿cómo se enlaza esto? Bueno, se enlaza de la siguiente manera. Vamos a verlo en runtime. Vamos a empezar a ejecutar el programa principal, a emular la simulación de la ejecución de este programa. El instruction pointer apunta a la primera instrucción. Se va ejecutando, se va autoincrementando, en algún momento llega al call de la subrutina. Cuando hace el call, ¿qué hace? El jump hacia la subrutina, pero previamente se guardó la dirección de retorno 3400 hexadecimal. Es decir, que se guardó 3400. Muy bien, perfecto. Ese es el efecto del call. Hace un jump, pero además se guarda la dirección de retorno. Se empieza, como modificó, como hizo un buen jump, ¿no es cierto? Empieza a ejecutarse la subrutina a través de la primera instrucción. Se ejecuta la siguiente, se va autoincrementando. En algún momento hace el call a la siguiente subrutina. Imaginemos que el call, la instrucción que le continúa a la siguiente subrutina, imaginemos que la instrucción que continúa a la siguiente subrutina, está en la dirección 51A0 hexadecimal. 51A0. Hace un call. ¿Cuál era el efecto del call? Hace un jump hacia donde indica el label. Va a hacer un jump hacia sub 2. Pero previamente, ¿qué hace? Un push apila la dirección de retorno. Entonces, y acá vemos cómo se empiezan a acumular los datos apilados, ¿no es cierto? Hace un push de la dirección de retorno, que en este caso, la dirección de retorno que corresponde a este call es la 51A0. En definitiva, lo que hace es una segunda apilada de valor, apila nuevamente, obviamente decrementando de nuevo el stack pointer en 2, ¿sí? Va ajustando el stack pointer, porque dado que el stack pointer siempre está apuntando al tope de pila, bien, ese es el efecto del push. Hace el push del valor 51A0. 51A0.
0. Hizo el push de esta dirección de retorno. Bien. Y hace el salto efectivamente hacia la subrutina 2, dado que modificó el stack pointer, el instruction pointer lo modifica hacia el inicio de la subrutina 2. Se ejecuta la subrutina 2, se va ejecutando, se va autoincrementando el stack pointer, y en algún momento se encuentra con la instrucción red. ¿Qué hacía el red? Ya vimos que el red no sabía más que desapilar, hace un pop de dos valores del stack pointer de la pila y los lleva al instruction pointer. Entonces, en definitiva, desapila los 2 bytes que corresponden al 5.1 a 0 y los setea en el instruction pointer 5.1 a 0. Y desapila. ¿Qué es el efecto de desapilar? ¿Cuál es? Es que simplemente incrementa nuevamente en 2 el stack pointer para que apunten al nuevo tope de pila. Ya estos elementos están conceptualmente desapilados. Bien, el tope de pila ahora apunta a estos dos valores. Bien, pero ¿qué pasó? Se modificó el instruction point. Entonces la siguiente ejecución a realizarse después de este red de acá, de la segunda subrutina, ¿cuál es? Es la instrucción que seguía al call. Esta instrucción se empieza a ejecutar. Y se efectuó correctamente la invocación de una segunda subrutina anidada. Y volvió correctamente. Se ejecuta incrementalmente cada instrucción de la subrutina y en algún momento se encuentra nuevamente con el red. ¿Qué hace el red? Ya vimos lo que hacía. Desapila 2 bytes y los setea en el instruction pointer. En definitiva, ahora va a desapilar otros 2 bytes que se corresponden con la dirección de retorno de la subrutina original. Estos 2 bytes ahora se desapilan, estos nuevos 2 bytes, y los setea en el instruction pointer. El efecto final de esto, ¿cuál sería? Sencillamente, ahora ese valor 3400 que acaba de desapilar y setear el instruction pointer, el efecto que hace es que retorna de esta subrutina porque la siguiente instrucción a ejecutarse es la que seguía al call original. Y ahí continúa la ejecución. Bien, este mismo caso de prueba que hicimos funcionará exactamente igual con el segundo call, cambiando los valores de retorno simplemente. Bien, de esa manera ya sabemos cómo funciona el call y el return y cómo siempre están acompañados uno y el otro. Si hay un call a una subrutina, yo implemento la porción de código que corresponde a esa subrutina y siempre esa subrutina la voy a finalizar con la instrucción red para desapilar el valor y volver a setear el instruction pointer para que el IP para que se ejecute luego de la subrutina la instrucción que seguía al call correspondiente. Bien, eso es conceptualmente cómo funciona un call a subrutinas en el lenguaje Assembler. Si vamos al código, tenemos que tener en cuenta varias cosas. La instrucción push y pop hasta ahora se manejaron automáticamente tanto con el call como con el red. El call hace un push de la dirección de retorno y el red hace un pop de las direcciones. ¿Sí? Hace un pop de valores de 2 bytes y los setea el instruction pointer. Bien. Bueno, pero yo también las puedo programar. Están disponibles, tanto la instrucción push como pop están disponibles para que yo las use dentro de mi código. Yo puedo usarlas tranquilamente. El riesgo asociado a eso es que la pila es una sola, es decir, que la pila no es hidratada solamente por los push y pop explícitos que yo ponga en mis programas, sino que también se va nutriendo por los call y return, se va modificando por los call y return que tenga mi programa, que internamente hacen push y pops. Bien, tengo que tener en cuenta eso porque si yo hago un pop de más, lo que puede pasar es lo siguiente, el riesgo está en que si yo hago un pop, por ejemplo, vamos a ver el caso este.
Si dentro de este call, perdón, dentro de esta subrutina, tengo varias instrucciones y entre ellas tengo un push de algún valor, por ejemplo bx, push bx, y sigue mi programa y después hago un return, este programa deja de funcionar. ¿Por qué? Porque este push apila nuevamente. El call había apilado el 3400, que es la dirección de retorno en este caso. Ahora, si yo hago acá un push de bx, lo que va a hacer es va a volver a apilar acá algún valor en la misma pila del contenido de bx, no me importa cuál es. ¿Bien? ¿Y qué pasa en ese caso? Cuando se ejecute el ret no piensa, simplemente desapila 2 bytes de la pila y lo setea en el instruction pointer. En definitiva, lo que va a estar desapilando y seteando el instruction pointer no va a ser la dirección de retorno, sino que va a ser lo que eventualmente tenía de bx, que no es, muy posiblemente no sea una dirección válida, y ahí tengo una prueba, ahí tengo un error. Bien, porque voy a hacer un acceso incorrecto a memoria. Va a ir a ejecutar cualquier cosa. ¿Me explico? Tengan en cuenta eso. Para poder corregir ese error, lo que tengo que hacer yo no es que está prohibido usar push y pop dentro de sus rutinas, sino que lo que tengo que hacer es tener la prudencia de que si yo hice un push en algún momento, en otro momento voy a poder hacer un pop. Voy a tener que hacer un pop correspondiente. De esa manera sí va a funcionar el ret. Vamos a volver al código original, al color original. Sí va a funcionar el ret. ¿Por qué? Porque yo hice el push, perfecto, pero en algún momento vuelvo a hacer el pop y garantizo de esa manera que el stack pointer vuelve a apuntar a la dirección de retorno que había dejado el call original. Entonces, si yo acompaño siempre cada push con su correspondiente pop dentro de una subrutina, lo que garantizo es que dejo prolijo en el tope de pila cuando se ejecute el ret, cuando se ejecute el ret, dejo prolijo la dirección de retorno que había seteado el call. Eso es lo que tengo que garantizar siempre. Tengo que tener cuidado con eso. Bien, dicho este comentario, vamos a ver el programa 7, que hacía la multiplicación, que hacía el programa 6, que vimos con el programa 6, pero sencillamente en este caso lo que hace es setea en AL num1, en CL num2, y trata en registros las dos variables que había definido, que estaban definidas acá, num1 y num2, bien, y hace un call a la sub1. Sub1 es una subrutina que se encuentra acá. Ya vimos cómo funciona el call. Lo que hace es un jump, pero previamente se guarda la dirección de retorno. En este caso, ¿cuál es la dirección de retorno que apila? Justamente la que corresponde a esta, move result de x. Es decir, hace la invocación a su rutina y cuando vuelve ya está calculado el valor. La multiplicación la delegó a la subrutina sub1. Finalmente lo que hace es un move a result el valor resultante que quedó almacenado en dx. Bien. Analicemos ahora cómo funciona, cómo está implementada la sub1. Bueno, el sub1 es mueve a dx0, el acumulador lo inicializa en 0, compara a L con 0, es el mismo código que teníamos al comienzo, en el programa 6. Compara L con 0, porque si ya es 0, estoy multiplicando algo por 0, salgo, no tengo más nada que hacer, salgo, y en caso de que ninguno de las dos sea 0, lo que hace es comienza a hacer las sumas sucesivas, decrementando constantemente el registro CX, que es donde tenía guardado el num2. Bien, entonces hace las sumas sucesivas, va sumando 150 10 veces y en algún momento finaliza. Cuando finaliza, como sale del lazo, hace la instrucción return. ¿Qué hacía el ret? Desapila la dirección de retorno, desapila 2 bytes y lo setea al instruction pointer. Entonces la siguiente instrucción a ejecutarse es la que continuaba al call. Y ahí termina el programa. Bien, ahí está bien graficado e implementado lo que es una invocación a una subrutina. Se ejecuta la primera instrucción,
del programa principal, se ejecuta la segunda instrucción del programa principal, se ejecuta la tercera instrucción, que es un call a una subrutina, internamente guarda la dirección de retorno y hace el jump hacia esta cuarta instrucción que se ejecuta, quinta instrucción, sexta instrucción, y así continúa. En algún momento se queda en un bucle, y cuando sale ese bucle, ejecuta la instrucción return. ¿Qué hacía el return? Desapilaba la dirección de retorno, la setea el instruction pointer. Entonces, la última ejecución a ejecutarse es la que continuaba al call, que era el move al resultado, el valor ya calculado. Y ahí terminó el programa. Bien. Bueno, en este caso, como yo tengo subrutinas, tengo que pasarle valores a esas subrutinas. En este caso, le pasé los valores de num1 y num2 vía los registros AL y CL. Por eso, previamente al call, nutrí tanto a AL como a CL, dos registros, los valores de num1 y num2. Entonces, en la subrutina yo ya me preocupo no por num1 y num2 como variables globales, sino que confío que me pasaron como parámetro. Tengo que hacer la convención, tengo que hacer el acuerdo entre desarrolladores, ¿sí? De cómo voy a pasar los parámetros. En este caso, pasa los parámetros a través de registros. ¿Bien? Pero ¿cómo los pasa los parámetros? Recordarán que en lenguajes de alto nivel yo puedo pasar los parámetros por valor o los puedo pasar por referencia. Bueno, en este caso los pasa por valor. No pasa las referencias de num1 y num2, sino que pasa los valores que contenían num1 y num2 a través de dos registros, AL y CL en este caso. Bueno, en este programa 7 está realizando pasaje de parámetros por valor. ¿Bien? No pasa las referencias de num1 y num2. La subrutina en ningún momento hace referencia a estas dos variables, sino que confía que le pasaron los dos valores, 150 y 10, los recibió en dos registros y hace uso de esos dos registros. Bien, en definitiva, hubo un pasaje de parámetros por valor, en este caso vía registro. Hay otras alternativas, no vamos a entrar en detalles. El programa 8 hace exactamente lo mismo, hace un call a una subrutina, pero la forma de enviar los parámetros, fíjense cómo varía. En lugar de pasar num1 y num2 como parámetros, los valores de contenido de num1 y num2 como parámetros, lo que pasa es el offset de esas variables. Pasa en AX y en CX, envía el offset de num1 y el offset de num2. Algo que no aclaré antes, pero ya lo habrán notado, los registros se mantienen siempre, ¿no es cierto? Los registros son globales, ¿sí? No es que tengo mis registros en una subrutina y otros registros en otra subrutina. Los registros funcionan como variables globales, ¿bien? Entonces tengo que tener en cuenta eso. En este caso, en el registro AX se tiene el offset, la dirección de num1, en el registro CX se tiene el offset, la dirección de num2, y se invoca a la subrutina sub2. Cuando hace el call, lo que hace obviamente apila la dirección de retorno para que la última instrucción sea esta cuando esté el red de la subrutina, cuando se produzca el red de la subrutina, pero dentro de la subrutina lo que yo recibí no son dos valores, no recibí el 150 y el 10 en dos registros. Lo que recibí es la dirección en donde están los dos valores. Bien, recibí directamente la dirección de num1 y num2 a través de los offsets. En ese caso, lo que estamos haciendo es pasaje de parámetros por referencia, vía registro también. Tengo otras alternativas, lo podría pasar por pila, no voy a entrar en ese detalle ahora para no complicar demasiado el asunto. Pero en este caso estoy pasando por referencia, vía registro, las direcciones de retorno de las dos variables. Bien, entonces en sub2 lo que ya tengo que saber es que recibí las referencias. En consecuencia, tengo que ir a buscar en esa referencia los valores. Tengo que acceder a memoria tanto hacia num1 como hacia num2. De esta manera inicializa, veamos ahora, analicemos la subrutina. Sub2. Mueve a dx el valor 0, que lo que hace es el acumulador lo inicializa en 0. Y todo esto, fíjense que el programa es un poco más extenso, es todo el proceso de ir a buscar el valor, porque yo quiero obtener el 150 y el 10 para poder procesar, pero ahora tengo que referenciar a través de los valores que me dieron. Entonces,
En AX yo había recibido la dirección de num1. Como el direccionamiento indirecto para ir a buscar a memoria, ¿bien? Para siempre que guardo el offset y voy a buscar algo a memoria, siempre tiene que ser a través de BX. Entonces, estoy obligado a pasar lo que recibí en AX, lo paso a BX, para después sí, ir a buscar el valor de num1. Bien, como yo no sé cuál es el ancho, ya esto lo vimos en vídeo previo, no sé cuál es el ancho, si es de 1 byte o es un word de 2 bytes, lo que tengo que hacer es, cuando en este caso compara con 0 para la condición de salida tradicional, lo que tengo que hacer es compare con byte pointer, byte PTR, de lo que apunte BX con 0. Bien, porque si no, no sé, a nivel de arquitectura, el compilador no sabe identificar si está referenciando a 1 byte o a 2 bytes, o a un word. Entonces lo ayudo con la directiva byte pointer. Considera que estás apuntando a 1 byte simplemente. Lo compara con 0. Si era 0, no tiene más nada que hacer porque está multiplicando algo por 0, se va. Y ahora hace lo mismo, compara con 0 el siguiente valor, que yo lo envié por referencia a través de CX. Bueno, como yo tengo que usar el direccionamiento indirecto siempre con B, pivoteando con B, guarda CX en BX y ahí usa de vuelta la comparación del siguiente valor a ver si es 0. Si es 0 se va al fin. Y ahí entra el bucle. Bien, acá lo mismo. Siempre que yo quiero ir a buscar el valor, lo que tengo que hacer, yo sé que lo tengo, la dirección de ese valor la tengo del 150, la tengo de num1, la tengo en AX, entonces me guardo AX en BX y ahí sumo DL, que era el sumador que utilizaba yo, con lo que apunte BX. Bien, acá aparece una instrucción particular que no habíamos visto hasta ahora, al menos en las otras implementaciones no estaba, el add with carry. ADC, add con carry. ¿Por qué? Porque como la multiplicación eventualmente podría superar el byte, yo tengo que en la parte alta considerar, como estoy sumando de a 1 byte, esto podría haberse hecho distinto, pero acá como estoy sumando en el registro destino de la suma, lo estoy haciendo en 1 byte, es posible que se produzca un acarreo. ¿Sí? Cuando se produce ese acarreo, ese carry se tiene que ir hacia la parte baja, hacia la parte alta, perdón. Entonces, el ADC lo que hace es suma la parte, lo que contenía DH, la parte alta del registro D, le suma 0, que es neutro, pero lo que hace es suma lo que tenía con 0, pero también le suma el carry, add with carry. ¿Sí? Entonces, si en la instrucción previa hubo un acarreo, se va a trasladar satisfactoriamente hacia la parte alta de D. Bien. Esto es otra implementación que me sirve justamente para identificar cómo puedo hacer sumas de words. Bien, push dx. ¿Por qué hace un push dx acá? Fíjense que yo les había comentado que dentro de una subrutina yo puedo hacer un push, pero tengo que tener mucho cuidado porque si hago un push y no hago un pop después, el return va a fallar porque lo que va a desapilar es cualquier cosa. Bueno, en este caso, efectivamente, después del push, en algún momento hay un pop correctamente. Bien. Y a pila de X. ¿Por qué? Porque ya acá estoy careciendo de registro. Ya tengo a X ocupado con la dirección de num1. CX ocupado con la dirección de num2. BX lo estoy usando para el direccionamiento indirecto. Y ADL lo estoy usando como acumulador. Ya me agoté los 4 registros de propósito general. Si yo quiero seguir utilizando registros, no me queda otra que reaprovechar registros y guardando temporalmente el valor previo en pila, por ejemplo. ¿Qué es lo que está haciendo acá? A pila de X, mueve a BX el contenido de CX, ¿qué hace? Vuelve a BX para referenciar a num2. Bien. Mueve. Mueve ADL lo que apunta a BX, este valor de 10, lo decrementa y lo guarda en donde está apuntando justamente a CX, que es num2. Lo decrementa y lo guarda acá mismo.
Es decir, que va modificando en memoria el contenido de num2. Como los pasé por referencia, y estoy siempre referenciando a la variable original, ¿sí? Estoy modificando directamente sobre este mismo valor. O sea que al final de la subrutina, este valor de num2, como se va decrementando constantemente, fíjense que se va decrementando en cada iteración, va a quedar en 0. ¿Bien? Finalmente hace un pop de dx, que era el valor que había acumulado yo previamente. Hace el pop, ¿para qué? Para que cuando vuelve al lazo, vuelva a tener el acumulador original. Bien, usó ADL, usó AD temporalmente para decrementar la variable num2. Como en DL, en realidad dx, lo estoy utilizando como acumulador, tuve que reaprovecharlo en algún momento y guardé ese valor que tenía como acumulador, lo guardé en pila temporalmente para nutrirlo ahora con el valor de num2, modificarlo, guardarlo en num2, de 10 lo decremento a 9 y vuelvo a recuperar después con el pop el valor que tenía como acumulador. De esta manera vemos un buen ejemplo en donde el mismo registro dx lo estoy utilizando tanto para acumular como para decrementar a num2. ¿Sí? Como lo uso para dos cosas, no al mismo tiempo, en algún momento lo veía usando como acumulador, lo guardo temporalmente en la pila, lo uso para otro objetivo y después lo vuelvo a recuperar porque lo que quiero yo tener es las sumas sucesivas de 150 10 veces, que guardo en dx. Bien, en algún momento se da la condición de salida, que ¿cuál es la condición de salida? Que llegue a cero, ¿no es cierto? Y cuando llega a cero se ejecuta el return. Garanticé que cada push tiene un pop asociado, entonces cuando llega el momento del return, la condición de salida, lo que hizo es simplemente desapilar 2 bytes que corresponden con la dirección de retorno del call. Entonces la siguiente instrucción, la instrucción final, como yo ya sé que dentro de la subrutina en dx acumulado el 150 por 10, bien, la suma de 10 veces el 150, lo que hace es mueve a result lo que quedó almacenado en dx. Y ahí terminó el programa. Bien. Bueno, ya vimos cómo iterar, ya vimos cómo invocar las subrutinas, ya vimos cómo, básicamente, cómo funciona la pila y cómo va acompañado el call de cada return. Bien. Y de esta manera damos por finalizadas las explicaciones conceptuales para esta práctica. Ya están en condiciones, con lo que vimos, más los apuntes, de poder finalizar cualquiera de los ejercicios de la práctica.